riachuelucos, les puentuques, de los puertos de Agüeria nacen los ríos Teberga y Quirós, que dan paso, cuando se junten, al río Trubia, que es el río que nos toca hoy. El río Trubia camina y avanza y sigue la corriente hasta el Nalón. Pero bueno, vamos a ir viéndolo en el programa, todo lo que hay hasta que llega el Nalón. ¡Hala! En la Agüeria nace el río Lindes, que después de bordear Peñarrueda da lugar al río Trubia. La carreterina estrecha que serpentea valle arriba termina en Lindes, que hay una aldea perdida en el tiempo, cobijada en las faldes de Peñarrueda, y además transmite el sosiego de los pocos lugares que todavía se resisten a les prises de la vida moderna. Un puñadín de casas repartidas frente a la iglesia, que parece desmesurada, ocupen el tímido rellano en el que se asienta. En Lindes se funden bosques y montañas, y el paraíso de los montañeros y de los escaladores. Eso hay que hacer. Esto es un hombre, barriga. Bueno, Laude, vaya cara de cansado que me traes. ¿Cansado? ¿Por qué? Sí, cara de cansado no, chaval. Vengo de los puertos de Agüeria, que está cansado. Ah, guapo sitio, muy bien. Sí, sí, ahí nace... Muy importante el sitio, ¿no? Ajá, sí, ahí nacen los afluentes del río Trubia. El río Ricabo y el río Lindes. ¿Ves? Como no andaba yo descaminado, ¿eh? Y tú... Tú no llegas aquí, ¿eh? No, yo soy de Madrid, pero bueno, llevo 7 años. Si es que se te nota, macho, vamos, que alucinas. Hombre, es que las raíces están ahí, ¿no? ¿Y cómo te dio por parar aquí? Pues la verdad que yo vine de vacaciones un par de años y el tercer año ya me quedé, y hasta el día de hoy. ¿Pero de qué te quedaste? ¿De vacaciones? ¿Estás de vacaciones o...? No, me quedé a vivir, trabajando y esas cosillas. Yo llevo el refugio del llano. Ah, para la escalada y eso. Sí, para la escalada, montaña, un poco todo en general. No te vayas a la escalada, que yo vine a hablar del río, ¿eh? Ah, bueno, sí, lo primero. ¿Y el embalse? El embalse de Valdemurio. El embalse de Valdemurio, mira, te cuento un poquito. El río, donde habéis estado vosotros, pues ahí nace el río Lindes y el río Cortes. En Santa Marina se juntan y forman el río Quirós. El río Quirós ya prácticamente lo vemos hasta que llega aquí al embalse de Valdemurio. José, para que te luzcas un poco, sí, háblame de la escalada en esta zona, anda. Bueno, pues mira, la escalada en esta zona la verdad es que hay mucho que hablar. Aquí se lleva escalando 50 años, hace este año. Data del año 64 cuando se empezó a escalar y es la escuela de escalada más importante del Principado de Asturias, la primera, además. Digamos que aquí los paisanos de la época venían a practicar, a entrenar o a formarse, por eso se llama hoy en día escuela de escalada, para luego realizar las primeras ascensiones de la época a los picos de Europa. Ellos venían aquí, hacían vías de 3, 4 largos en estas paredes que tenemos de hasta 150 metros y ya iban a picos pues más fuertes, vamos a decir. O sea, vienen aquí a hacer la pretemporada. Bueno, sí, lo podemos llamar así. ¿A entrenar? Sí, porque si eres de Oviedo, pues en los años 60 no era lo mismo desplazarse hasta aquí que desplazarse hasta los picos de Europa, que igual te costaba pues 12 horas de desplazamiento, ¿no? Entonces ellos aquí pues empezaron a escalar. Y luego pues salieron a los Alpes, escalaron mucho en España y a nivel internacional. Los asturianos siempre fueron muy buenos escaladores y muy buenos alpinistas. Tomo nota. Vale. No lo dirás por mí. Bueno, pues la verdad que también. Yo tengo problemas con la profundidad del río y con la altura de las montañas. Entonces por eso voy a ras de suelo. Muy bien. ¿Entiendes? Muy bien, sí. Al lado del río, pero sin que me cubra. Bueno, Laude, ¿quieres que te cuente un poquito más de Quirós? Claro. Vale, es que Quirós siempre fue una zona muy rica en recursos y materias primas. Quirós, hasta los años 80, pues vivió de la ganadería, pero principalmente de la mina. Una vez que desapareció la mina en los 80, todas esas infraestructuras que había, pues se fueron transformando, digamos, de cara al turismo. Pues tenemos la Senda del Oso... Quirós en eso, perdona, fue casi pioneros, ¿no? De buscar esa transformación de
De los recursos, sí, la verdad que sí, porque pues aquí hubo un ferrocarril que estaba dedicado al carbón, pues que actualmente es la Senda del Oso, que es una vía ciclable, pues que viene todo el mundo, familias, se alquilan bicicletas, se caminan por ella y tal. Entonces, por ejemplo, el Museo Etnográfico, que es una visita aquí obligada, era la antigua fundición de carbón. Y actualmente pues tú vas para allá y en un día pues ya conoces por qué del paisaje y del paisanaje de la zona. Ahora mismo pues aquí puedes disfrutar de la bicicleta, de la montaña, está Ubiña al lado, Peñarrueda, es una cumbre muy característica, también la gastronomía y bueno, tenemos el Tejo de Bermiego que desde 1992 lo declararon monumento histórico, tiene más de 1200 años. Está aquí al ladito y necesitan más de 6 personas para abrazarlo. ¿Y el embalse? Muy grande. El embalse de Valdemurio... ¿Cómo se transformó? El embalse de Valdemurio en realidad es un salto de agua que abastece de electricidad pues a los valles de aquí. Un poco así. ¿Cómo? Qué bien lo vendes, ¿eh? Hombre, es a lo que nos dedicamos. Además, es dentro, ¿eh? Es un sitio que la gente debería de conocer, es un paraíso. A eso vinimos. Sí, sí. Pero como vinimos... hay que seguir la corriente. Vale. ¿Cómo me dijiste? ¿Caranga? Caranga, bueno, en realidad en Caranga ya nace el río Trubia. Vale. Que porque se juntó el río Quirós y el río Teberga. En Caranga se forma el río Trubia. Mira cómo hiciste sigue la corriente. ¿Cómo fue? En Caranga se junta el río... El río Trubia. Claro. Venga, tira para adelante. Vamos para allá. Tienes un palique, chaval. Hay que ser obediente. Hice caso a José, el del refugio del llano. Llegando aquí a Caranga, aparece el Quirós y el Teberga. A partir de aquí ya tenemos el río Trubia. Hay que ser obediente. Hacéis caso a la gente que sabe, que nos ayuda a conocer el río. Todo este área, denominado Camín Real de la Mesa, ocupa el territorio comprendido entre las cuencas de los ríos Pigüeña y Trubia. El Camín Real de la Mesa fue el principal eje de comunicación con la meseta en la Edad Media y esto marcó la identidad de los pueblos, los paisajes, la cultura, las costumbres y las tradiciones. En esta zona encontramos el refugio del oso pardo asturiano, en el Parque Natural de Somiedo y los paisajes protegidos de la Sierra del Álamo y de Peñauviña, que constituye, tras los picos de Europa, el principal sistema montañoso de la cordillera cantábrica. Abelino, escapo un poco del río para que me expliques el Camín Real de la Mesa. Bueno, pues mira, el Camino Real de la Mesa va recorriendo una sierra que separa los lindes del concejo de Teberga y de Somiedo. Bien. Y después luego Belmonte, luego Grau y Proaza, y sigue su ruta por las crestas hasta llegar al centro de Asturias. Supuestamente llegaba hasta Lucus Asturum, Lugo de Llanera, Lucus Asturum, fácil. Y Gigia después. Gijón, exactamente. Bueno, estoy como el río, todo va a la mar. Exactamente. ¿Y los orígenes? Los orígenes del camino son más antiguos, todavía se cree que lo que le dieron los romanos como importancia al camino, porque se cree que se usaba ya por los tiempos prehistóricos, ya que se encontraron muchos yacimientos prehistóricos por la sierra adelante, por donde pasa el camino, de túmulos y eso. ¿Y los cambios que tuvo? Los cambios que tuvo fueron pocos, porque durante la Edad Media sufrió muy pocos cambios. Era un camino que se transitaba, además en una época que solamente era el único que podía pasar un carro hacia Asturias. ¿Un carro? O sea, que pasaban los carros. Difícilmente, pero pasaban los carros. ¿Y si se cruzaban? Bueno, hay variantes, ¿eh? En el mismo camino se pueden encontrar variantes, a lo mejor con una separación de 10 metros. Escapatorias para que te... Exactamente. El camino... Bueno, el Camín Real de la Mesa, y una vía importante, porque luego eso todo confluye con la Ruta de la Plata, ¿o no tiene nada que ver? Sí, claro, confluye con la Ruta de la Plata. Todos van confluyendo hacia Astorga, que era la antigua capital de los romanos, y sigue hacia la Bética. Todo España. Astorga era como si ahora fuese un centro neurálgico
de logística, ¿eh? Sí, como León, más o menos como León, porque León fue posterior a Astorga. ¿Con qué se trajinaba o con qué se transportaba por el camino? Pues mira, por el Camino Real de la Mesa se transportaba de todo, desde personas que venían, que llevaban animales o los llevaban propios camino de Madrid y todo eso, de toda la Edad Media, y había mucho intercambio comercial entre la costa con el bacalao, que se llevaba seco, y se llevaba a la meseta, y se traían productos de la meseta, como vino, que aquí escaseaba, que siempre escaseó, y otros con lo rico que lleve, y los garbanzos y eso que venía del secano, ¿no? Y cultura, claro. Por supuesto. De hecho, esta zona de Teberga está poblada, se cree en la Edad Media, a principios de la Edad Media, por gente que venían del sur. No eran autóctonos de aquí, no había gente aquí en estos valles. Lo poco que quedaba poblado eran 4 castros por aquí y la gente vivía arriba, en las sierras. ¿Sabes lo que me gustaría hablar contigo también? Dime. Como tú y es guía y sabes tanto, y el río Trubia nace de la confluencia que vengo de allí, del Teberga y el Quirós. ¿Confluyen en Caranga? Sí, ahí estuve. Los de Quirós y los de Teberga, Siempre hubo cierta rencilla. Sí. Siempre hubo cierta rencilla. Como en todos los sitios, pero bueno, tampoco era muy grave, ¿eh? Siempre nos entendimos muy bien con los quirosanos. Sí, ¿eh? Sí, siempre. Y ellos con vosotros también, ¿eh? También. De hecho, durante mucho tiempo aquí la gente trabajaba en las minas, eran mineros. En esta última época, desde los años 800 y pico hasta ahora, que ya desaparecieron las minas, pues aquí trabajaban en Teberga muchos quirosanos, y a la vez también muchos teberanos trabajaron en minas en Quirós. O sea que siempre hubo buena comunicación. Hablaste antes, comentaste que había hablamos ahora de la mina y me viene a la cabeza, hablaste antes de los yacimientos del Camino Real de la Mesa. ¿Qué tipo de yacimientos eran? Son túmulos. Túmulos. Se cree que son túmulos funerarios y puntos donde las tribus marcaban sus lindes. Estamos hablando ya de la edad de bronce, ¿eh? Antes de que existieran los castros todavía, antes de los castros. ¿Hace mucho eso? Hace mucho tiempo. Entonces ahí hay túmulos donde cada cierta distancia, en el Camino Real, hay una serie de túmulos, pero unos cuantos, que van desde casi hasta el Puerto de la Mesa hasta la mitad de Asturias. En hacer todo el camino, ¿cuánto se tardaría? Hombre, es que el camino hoy día está en muchos puntos ya hay carreteras, por decirlo de alguna manera. Ya se solapa, ¿no? Exactamente. Si tú pasas del Puerto de la Mesa, que ya saliendo de Torrestío, provincia de León, es todo camino en tierra, puedes llegar cruzando algunas carreteras como el Puerto de San Lorenzo y tal, llegas a Dolia, que es en la zona de Belmonte y Grao. Sí. El punto más alto. Y ahí hay carretera que tira hacia Pravia o hacia Grao, como quieras. Y luego, la variante que se forma aquí hay una variante que se llama Bifurcos en Cueiro, en Campo de Cueiro se bifurca el camino y es el que tiraba más hacia el este, el que iba hacia Oviedo y toda esa zona. Bueno, pues habrá y ahí, claro, ¿qué pasa? Que en Trubia ya hay carreteras. ¿Y río? Y río, claro. Que venimos a eso. Exactamente. Pues mira, el río que pasa por aquí, o sea, toda esa cordillera esa vertiente es la vertiente más occidental que vierte aguas hacia el Trubia. Y es el Camino Real el que marca por arriba, por decirlo de alguna manera, la línea divisoria. Es como había intríngulis. Y sigue todo hacia abajo, dividiendo los concejos de Tameza y Proaza. Y sigue por la misma sierra. Y si la confluencia del Trubia sigue Proaza abajo hasta Trubia. Nosotros en vez de hacer así, hacemos así. A ver. Y para dar un paseín, por ahí, ¿cómo haría yo? Depende de lo que quieras hacer, pues tiene muchas... ¿Vienes tan elegante? Aquí puedes hacer muchas actividades en Teberga. Desde las rutas a caballo, que es donde estamos aquí ahora mismo... ¡Ah, eso gustábame! Gustábate, pues mira, aquí tienes una oportunidad única. ¿Contigo? Bueno, cuando quieras. ¿Contigo? ¿Ahora? ¿Ahora? No. Ahora no puede ser. Tú vienes muy elegante. No, pero yo soy así. No oye que vaya elegante. ¿Y si voy a buscar a Paco? Bueno. No me cobrará, ¿eh? No lo sé. Él vive de eso, ¿eh? Y está muy apretadín. Bueno, últimamente. No. Aquí tienes más actividades. ¿Tienes bicicletas? Nada, bicicleta nada. ¿No te interesa? Porque luego... Y tienes esa máquina, como no sé cómo se llama, que se va encima, que se tiene un mando por la senda del oso. ¿Un Segway? Exactamente. No, yo voy a ir a caballo. Tú vas a ir a caballo, joder. Paco estaba allá. ¡Paco! ¡Prepárame un caballín! Ala, déjate, elegante. Bueno, pareces un, no sé, un gentleman.
voy. 18. 18. Y más caballos que Fernando Alonso. Estos son más buenos que los de Fernando. Oh, quieto aquí, quieto. Quieto, vamos, quieto. Mira. El río Trubia baña el municipio de Teberga y en su recorrido se sitúa el Parque de la Prehistoria. Este parque alberga la colección de arte rupestre más importante del mundo. Por primera vez se puede contemplar el universo cultural del Paleolítico superior y todos los aspectos de su forma de vida, cómo vivían, en qué espacios, qué objetos les rodeaban, de manera que el visitante recibe la información sobre sus antepasados con la emoción de disfrutarla en un ambiente que recrea el original. Además, tengo la oportunidad de ver 2 bisontes y una pareja de caballos Prevasky, especies en peligro de extinción. Paulina, aquí me tienes, siguiendo la corriente del Trubia para arriba. Sí. Y llego aquí al Parque de la Prehistoria. Aquí estamos. Y mira lo que tengo, los bisontes que no se dejaban ver porque estaban a la sombra. Bueno, sí, es un día... Y aquí los caballos. Sí, son caballos salvajes, el único caballo salvaje del mundo, una de las razas más ancestrales y la viva imagen del arte paleolítico. Son los caballos que vivían aquí. ¿Cómo se os ocurrió traer esto para acá? Pues una cooperación entre pues FAPAS, el Centro de Protección del Bisonte Europeo en España, Ayuntamiento de Teberga y pues las tierras del Parque de la Prehistoria. Y bueno, la verdad que están aquí estupendamente. Como ves, el cercado es amplio, están aquí. ¿Está vallado? ¿Ellos muerden o qué? Bueno, son caballos, son animales salvajes. Viven en manada. Ellos, en desierto de Gobi, donde es origen, digamos, de esta raza, aunque sí que sabemos que vivían aquí hace miles de años, pues no cooperan con el ser humano, viven en manada como cualquier animal salvaje entre China, Mongolia, Manchuria, en el desierto de Gobi. Y ahí las tribus de aquella zona, si no lograron domesticar este caballo, imagínate el carácter que tiene, muy independiente. Este caballo, nos cuentan los biólogos, que si lo atas, si lo fuerzas, pues se puede matar a tiros, se muere directamente. Él no puede desempeñar ninguna labor, tiene que ser libre. Yo soy libre y no quiero hacer nada. Y los bisontes y los caballos son pareja, o sea, macho y hembra. Sí, tanto tenemos una pareja de bisontes europeos y pareja del caballo de Przewalski. ¿Y esperáis que haya... Bueno, si surge prensa del corazón y que haya... Si surge algún asunto más allá, pues estupendamente. Es que mira lo que pasó con los bisontes, que el día 16 nació el pequeño Astur, que ahora nos va a representar en el mundo entero con este nombre. O sea, el bisontín ya se llama Astur. Se llama Astur porque algún día igual tendrá que ir fuera y entonces todo el mundo va a preguntar ¿y por qué este nombre? Pues se llama Astur. Porque llega aquí. Nació aquí. Sí. Está empadronado aquí. Sí, pero bueno, luego tendrá que ir algún día igual, porque sabes que los bisontes tienen que cruzarlo con mucho cuidado por la endogamia porque vienen realmente de una manada muy pequeñita. La recuperación de la especie que está amenazada en vía de recuperación, pero bueno, tienen que cruzarse de forma muy organizada, y entonces que pues sus genes son muy apreciados. Igual solicita a alguien del otro cercado y pues como vinieron aquí pues tendrá que ir él ayudar a desarrollar. En el programa también van a aparecer osos y yo siempre pienso en el público, en el visitante, en las fotos. ¿Cuántas fotos habrán hecho los caballos y los bisontes, Paulina? Pues, bueno, las fotos siempre salen bien porque como podéis ver los bisontes, bueno, a veces están en la sombra pero se dejan ver bastante bien y los caballos son curiosos, vienen a vernos y siempre... Sí, pero los caballos... A ver, los caballos vienen y parecen tranquilos, pero si te acerques, insisto, los caballos muerden. Claro. Hombre, lo de morder no lo sé, pero ya, pero yo no voy a... ¿Quieres que probemos? Me ponga yo. Pues no. Mejor no, porque son salvajes, lo que no quiero decir que serán peligrosos, pero bueno, tenemos aquí este vallado que quiere decir que es un animal que... Cuidadín. Que no es un animal domesticado. Y además en el valle también hay mucha riqueza de... joyas naturales, sí. prehistoria. Sí,
Sí, de la prehistoria, bueno, tenemos abrigos rupestres de Fresnedo, que son de época ya posterior, de la época de bronce, y también pues monumento natural que es la Cueva Huerta. También se hace ahí visitas guiadas, es un recurso interesante. Estamos al lado de esta prolongación de la Senda del Oso, que se puede ir caminando también a la Cueva Huerta, volver, pues ver los bisontes, caballos, se puede bajar al Parque de la Prehistoria a ver las pinturas donde está representado el caballo y el bisonte, pues comprobar también si realmente es arte naturalista, si estos detalles se representan. De hecho, no tenemos ningún registro fósil de este caballo. ¿Por qué sabemos que estaba aquí? Por las pinturas, porque están ahí. Vosotros visteis esas pinturas y dijisteis, aquí hay un caballo que no tenemos, a por él. Y bueno, como diría el otro, no vale unos turcos. Bueno, lo mismo pensó el descubridor de este caballo, el tal Przewalski, que se adentró en desierto de Gobi en finales del siglo XIX y de repente vio un caballo que no se asemejaba a ninguna características, no se parecía a ningún caballo que él conocía y dijo, pues esto tiene que ser algo nuevo. Y así ¿Nuevo? Nuevo, así el siglo XIX, el mundo redescubrió el caballo y así se llama el caballo de Przewalski. ¿Hay alguna cosa que os falte por tener o que tengáis previsto incorporar? Bueno, anda, dinosaurios. Si te digo que no tenemos dinosaurios o mamuts, bueno... No los va a ver, ¿eh? No, porque hay un problema sustancial que ya estos animales se habían extinguido bastante tiempo. Ya no hay. Así que yo creo que son muy interesantes los caballos de Przewalski y los bisontes europeos, porque son animales muy ancestrales, animales que son viva imagen de la prehistoria. Ya. Realmente no... bueno, son espectaculares en sí, porque no se puede ver ningún caballo salvaje. ¿Te imaginas que pudieses incorporar dinosaurios? Bueno, pues seguro que para Muja será un recurso Vaya lío, muy grande, pero bueno, eso ya lo intentó Steven Spielberg en una peli, así que no creo que no lo hizo mal. No fue muy cómodo. Pero no fue muy baratino, ¿eh? Lo de Spielberg no fue muy baratino. Bueno, esperamos. Paulina, siempre hago una cosa con los invitados. Habitualmente me gusta hacer una cosa con los invitados, que es que digan, sigue la corriente. A ver, dilo. Sigue la corriente. No, más fuerte. Sigue la corriente. Sigue la corriente. Pero hay que hacer así con la manuca. Sigue la corriente. Vale. Sigue la corriente. Ay, Paulina, muy bien. Oye, ¿está la fuente? Hola. Estoy sin duda en uno de los ríos más visitados de Asturias, aunque no nos demos cuenta. Discurre por los concejos de Proaza y Oviedo. Y es el encargado de añadir el sonido animoso del agua mientras recorremos ya la famosa Senda del Oso. Los visitantes, abrumados por la belleza del paisaje y la naturaleza, no suelen prestar atención al río, que discurre paralelo al paseo durante gran parte de la ruta. Pepín, ¿esto lleve Proaza o Santo Adriano? Dicen que el reguerín ese que tenéis ahí a la derecha, que delimita Proaza de Santo Adriano. Entonces, en teoría, esto es el concejo de Santo Adriano. Los cercados oseros están situados en Santo Adriano. Incluso con el cercado da cosa, ¿eh? Bueno, y es aquí resoplar. date cuenta que estamos aquí entre dos animales salvajes, que aunque estén cuidados por nosotros, estén tutelados por los humanos, no dejan de tener ese componente de animal potencialmente peligroso. ¿Aquí manden ellos o mandes tú o quién manda? Mandan ellas. Tú diriges, ¿no? Sí, yo soy el director, pero bueno, me ocupo algunas veces de su cuidado y su alimentación. Mandan ellas, pero como hace muchos años que las conoces, pues tú tienes tus truquillos a la hora de tener cuidado a la hora de alimentar. ¿Qué años tienen, Pepín? Pues ellas son del año... Paca y Tola, ¿y esta qué lleva? No, esta lleva Paca y aquella lleva Tola. Paca y Tola. Ellas tienen ahora mismo 25 años, son nacidas... Casi como yo. Un poco más jovencinas, pero son animales ya ancianos, son animales adultos, que están en los últimos años de su vida. Son el atractivo de toda esta zona para mucho público, ¿no? Para muchos visitantes. Sí, ¿no? quieras que no, bueno, el oso es un animal emblemático, ellas dos son un icono de la conservación de la especie. ¿Son un icono? Son un icono a nivel de conservación de la especie. La historia de Paca y Tola se remonta a 1989, cuando ya empieza a preocupar en la sociedad asturiana la conservación de este animal en estado salvaje. Entonces, Paca y Tola han sido visitadas por miles y miles y miles de personas y sirven para transmitir mucha información relativa un poco al animal. Mira cómo se rasca, es que ves la zarpa
Los osos son como nosotros, son animales plantígrados. No, yo no tengo las uñas tan largas. ¿O? Pero al caminar, al desplazarse, apoyan completamente la planta del pie, al igual que nosotros. ¿Suelen estar así tan tranquilas siempre, Pepín? Bueno, depende. Ellas dos, como dice un compañero nuestro, como buenas hermanas no se iban especialmente bien. Entonces, bueno, hay temporadinas que están más juntas, que se hacen caricias, pero hay otras temporadas que tienen otro tipo de comportamiento. En la cercanía al oso, ¿cómo ye? ¿Dócil, cariñoso o desconfiado? Muy desconfiado. Son animales muy nerviosos, muy desconfiados. ¡Pa' acá! ¡Pa' acá! ¡Pa' acá! Entonces, bueno, tienen sus... Mira, Tola ahora mismo con su actitud la ha desplazado. Pero bueno, hay que tener mucha precaución a la hora de trabajar con ellos. Confianza es cero, ¿no? Cero, cero. ¿Y a qué son especialmente sensibles? O sea, algo que pueda ser insoportable para ellos. O que les excite. Les excite mucho, pues cualquier comportamiento tuyo extraño, algo novedoso, algún ruido extraño, un portazo, un ruido de un coche, un pitido, algo, rápidamente ellas se asustan. ¿Y los visitantes bajen hasta aquí? A ver, ahora mismo no. Ellas están acostumbradas a la gente porque durante muchos años recibieron la visita de miles de personas. Ahora mismo tenemos paralizadas unas visitas guiadas que sí hacemos en otras situaciones, donde en compañía siempre de uno de nosotros, de la Fundación Oso de Asturias, visita, como estás tú aquí ahora, las ve, siempre pues bueno, con una precaución, sin dar voces, sin gritar, con un comportamiento... Bueno, o sea, que tiene que haber un ambiente sosegado para que no... Sí. O sea, nada de venir y dar gritos, ¡mira la osa! No, eso rápidamente esa persona la expulsamos del recinto. Seguro, ¿eh? Seguro. Lo primero son los animales, después vamos nosotros. ¿Qué flujo de visitantes tenéis calculado? Mucha gente. De media, ¿eh? De media. O sea, es que aquí a las osas las ven desde la senda del oso. Desde la senda. Y cuantabilizar cuánta gente pasa por la senda del oso y viene a ver a Paca y Tola es prácticamente imposible. Nosotros sí sabemos que, por ejemplo, la Casa del Oso, que la gestionamos nosotros aquí en Proaza, pues pasan más de 15.000 personas al año. Solo por el edificio. Aquí en Proaza no, aquí en Santo Adriano, que Proaza hay allí. Pero la Casa del Oso está en Proaza, no está en Santo Adriano. Hay que discernir. Aquí por la senda pasan decenas o cientos de miles de personas. No nos aventuramos a decir cuánta gente, pero muchísima gente pasa por aquí. Yo vengo por el río, pero digo, voy a ver esos cines. Aquí vienen aquí otra vez. ¿Qué comen? Depende de la época del año, pero son animales que están muy bien alimentados, comen muy bien. Fruta la comen diaria. A nosotros les damos fruta de primera calidad. Comen manzanas, peras, melocotones, comen también zanahoria, frutos secos, los cacahuetes les gustan muchísimo, les damos pan, comen carne, les hacemos un cocido, a veces comen truchas, siempre en función de la época del año. Tú las conoces y sabes cuándo tienen más o menos apetito, pero toda esa variedad de alimento los animales la consumen. Y son ejemplares únicos. Paca y Tola son ejemplares únicos en el sentido de que son los dos únicos animales de oso pardo cantábrico que viven en cautividad. No porque nosotros queramos que vivan en cautividad, sino porque tuvieron una desgracia, que fue que se quedaron huérfanas cuando ya eran dos cachorros y no pudieron reintroducirse en la naturaleza. Entonces, por ese motivo, viven tuteladas y cuidadas por nosotros. La idea, o lo suyo, es que Paca y Tola y el resto de animales vivan de manera salvaje. Pero hay animales que tienen circunstancias en su vida que les impiden adaptarse a esa situación y no les queda otro remedio que vivir así. Un placer. Igualmente, Pepín. Venga. Y conserva el puesto. Mira por el puesto, Pepín. Déjales ahí tranquilos. Ahí viene. ¿Qué pasó, Paca? La senda del oso en el valle tebregano del río Trubia y es la segunda ruta de ocio activo más popular de Asturias, después de la universal Ruta del Cares, y la única que puede competir en número de visitantes con la Garganta Divina de los Picos de Europa. La carretera y la senda se reparten el escaso espacio que deja el río entre las paredes del cañón. La ruta aprovecha el antiguo trazado de un tren minero que tenía unos 40 kilómetros de recorrido original para comunicar los valles de Teberga y Quirós con la ruta de Trubia. Los viejos raíles de la vía férrea ya no existen. Ni las viejas estaciones, ni los apeaderos, ni el sonido de la locomotora que también desapareció del desfiladero hace tiempo. Desmantelado el ferrocarril, se creó una vía verde cimentando el suelo con una buena capa de hormigón y ripio para permitir el tránsito de peatones, jinetes y bicicletas, colocando una barandilla de troncos de madera a lo largo de todo el recorrido. Los primeros vestigios encontrados en este valle de asentamiento humano son las recientemente descubiertas pinturas rupestres,
localizados a 7 kilómetros de Trubia, entre Sant Andrés de Trubia y Tuñón. Les primeres muestres de vida humana en el concejo daten de la época paleolítica, tal como se demostró con los hallazgos de la cueva del Fornu o del Conde, que está en las proximidades de Tuñón. Respecto a los vestigios conservados de la época celta, hay dos yacimientos, uno en Les Cuestes y otro en Perlín, situados uno a cada lado del río Trubia, en las partes más altas del valle de este río. Mira, Laude, esta es la iglesia prerrománica de Santo Adriano de Tuñón, una iglesia construida a finales del siglo IX, en época de Alfonso III. ¿Cuánto te hago más? Bueno, venga que me cuentes todo lo que sabes. Bueno, sabemos muchas cosas sobre ella porque se hicieron, sobre todo recientemente, muchos estudios, muchas investigaciones. Aprovechando siempre cada vez que se hace algún tipo de restauración, siempre viene un equipo de arqueólogos que contribuyen un poco a conocer mejor este edificio, ¿no? A saber más sobre su historia y sobre todo sobre las pinturas, sobre las distintas fases constructivas, las épocas en las que se restauró, que hubo muchas restauraciones de la iglesia. ¿La última cuándo fue, Jesús? La última fue hace unos años, cuando echaron este revoco a la parte de aquí, bueno, yo lo que llamamos la parte oeste, ¿no? Sabes que las iglesias están orientadas al este, la entrada, y esta parte revocóse entre el año 2008 y el 2010, por ahí. Fue la última restauración que se hizo. ¿Y revocar no altera un poco el espíritu? Porque antes no estaban revocados, ¿o qué? Sí, parece que sí que estaban revocados. Igual, ¿Ah, sí? Claro, ese espíritu del que tú hablas y ya el resultado de algunas restauraciones que se hicieron a mediados del siglo XX. Las que hizo famoso Menéndez Pidal. Entonces, fue igual en esa época en la que se impuso esa idea de la piedra vista en algunas iglesias prerrománicas, pero en origen muchas de ellas estarían revocadas, sí, incluso pintadas por el exterior. Yo soy más de piedra vista. Bueno, acostumbrámonos a ello y ya nos gusta verlo así, una moda. Así que... En Santo Adriano, ¿qué más joyas tenéis, Jesús? Pues para ser un concello tan pequeño tiene mucho y muy buen patrimonio cultural. Sobre todo aquí, destacar aquí en Tuñón las cuevas del Conde. ¿En las cuevas del Conde qué hay? En la cueva del Conde hay un yacimiento arqueológico muy importante de la prehistoria y luego tiene también arte parietal, arte paleolítico en las paredes. Son unos grabados de surco profundo, lineales. Y luego tenemos el abrigo de Santo Adriano, que está aquí también a la vera de Tuñón, y ahí hay otro estilo, pero también de arte paleolítico, ¿no? Con figuras de animales, bisontes, caballos, ciervos. El público que viene a Santo Adriano a ilustrarse y a ver sitios emblemáticos, ¿qué es lo que busca principalmente? Lo primero, por lo que pregunten, que tenía que ser el río. Sí, bueno. Tenía que ser el río. El río está ahí siempre, ¿no? Aunque no se ya, pero hay que enseñarlo. Si no vengo yo, no sabe nadie nada del río. Pues preguntan mucho por esta iglesia. Sí, la verdad que yo creo que lo más conocido y más demandado dentro del concello y es la iglesia de Santo Adriano. Y después también la cueva del Conde y el abrigo de Santo Adriano que os comentaba antes, también tienen bastantes visitas y la gente quiere conocerlos. Encontramos el maravilloso desfiladero de Les Llanes, famosa ruta de montaña declarada monumento natural. El desfiladero de Les Llanes está considerado como el Minicares, una ruta de bastante menor recorrido que la senda reina del paisaje asturiano, pero que iguala sus proporciones en belleza y espectacularidad. Este hermano pequeño de la famosa Garganta del Cares lleva a muchos aficionados al senderismo un recorrido incluso más guapo, alejado de la masificación del primero, con una variedad de ecosistemas más rico y también más apto para todas las edades, sin importar demasiado la condición física del excursionista. Toño, si hay un sitio emblemático cerca del río Trubia y el desfiladero de Les Llanes. Sí, emblemático 100% y en los últimos años turístico. Un gotero de gente. Mucha gente. Todo el año. Bueno, en invierno baja un poco, pero más o menos fin de semana sí que va manteniendo. Pero bueno, ahora en verano ya, Semana Santa y demás, muchísima gente. Es un Cares en pequeño. Y el pequeño Cares, ¿no? Más o menos, sí. ¿Y qué características tiene características no, me refiero, ¿cómo surge
el desfiladero? ¿Cuál es el porqué? Bueno, el porqué. Por un lado, el tema geológico, geomorfológico, es un desfiladero calizo, entonces el río fue excavando la caliza hasta formar todo este desfiladero que tenemos detrás, proceso de millones de años. Y luego el factor humano, que es el camino. Al humano me refería. El camino, pues se abrió en el año 1933. Unos mineros, había unas minas aquí arriba, encima de Lavares, la zona de los mineros, unas minas de hierro, se extraía hierro, y en el año 1933 esos propios obreros abrieron el camino, a pico y pala y a un barreno. ¿Trabajando en la mina luego en el camino? Claro, jornada completa. Y ahora el atractivo turístico, sobre todo, ¿no? Sí, de hecho es, vamos, dentro de los valles del Trubia, contando lo que es el cercado de las Osas, el Parque de la Prehistoria, yo creo que este es también el tercer pilar básico. ¿Y el origen del nombre? Lesanes. Igual de tanto trabajar aquellos decían, ya vi una mujer rubia, una xana pequeñina, rubia y con muchos pelos, ¿no? Sobre todo el pelo. A ver, las Xanas es abajo donde arranca el desfiladero, donde hay un bar y más, eso es lo que se llama las Xanas en sí. Ajá. El desfiladero, el nombre tradicional, y la caballada. A la caballada. La caballada, pero por defecto, pues ya, claro, vende mejor las Xanas. Sí, el de Xanes tiene, bueno, digamos que ya el nombre por el sitio del origen, del inicio. Sí, del origen y... O del final, depende de cómo lo hagas, en un sentido u otro, pero las caballadas tienen más sentido... Claro, que sería por el paso tema, primero de ganado. Sí, imagino que vendrá de ahí el nombre, del paso de caballerizas, hay mucha cabra por aquí también, mucho ganado caprino. Pero vamos, lo que sea la Xana hacia abajo, y se imagino que un poquitín por el tema de la mitología de la Xana, pues... Y según tú, bueno, no geológicamente, porque desde el punto de vista personal, ¿cuál es el encanto visual, la belleza del sitio? Yo sobre todo, igual que antes decíamos que era un Cares en pequeño, el Cares ya ves lo que bueno, espectacular, pero caliza y más caliza. Aquí tenemos también caliza, pero además tenemos también bosque. Tenemos el encinar que se ve al otro lado del valle, todo relictual ahí de épocas pasadas. Muy cerca, pues bueno, tenemos valores históricos como por ejemplo la batalla después de Covadonga, la siguiente batalla contra los musulmanes fue aquí al lado. ¿Esa cuál fue? Hay un valle ahí detrás de Dosango que se llama Valdolayés, pues ahí hay excavaciones, hay testimonios arqueológicos de que ahí hubo la batalla donde se remató al ejército musulmán cuando ya escapaban para Castilla. Y los de Quirós como rimen, pai. Los de Quirós, hombre. Y bueno, y sobre todo los pueblos. Pedro Bella, Dosango, La Rebollada, Bajo Villanueva, todos estos soles con ese encanto. Y un sitio espectacular, pero lo que pasa es que está un poco... A veces yo creo que porque está tan cerca, aunque bueno, la afluencia es muy grande, pero... Sí, yo creo que muchas veces suele pasar. Lo que tienes más cerca de la ciudad, en este caso Oviedo, y es lo que dejas ahí un poco de lado y no le das tanta importancia como, por ejemplo, Covadonga o... Los picos o las playas. Pero esto en pequeñino tiene su encanto. Tiene mucho encanto. Y además, aunque haya gente, no tienes esa masificación de otras zonas, lo puedes disfrutar. Venir por semana, los que tenemos ese privilegio de poder escaparnos un día, dar una vueltina, no encontramos a nadie. Por el invierno, por semana, pues vienes aquí a... Y vinculado al río también, porque claro, el desfiladero lleva agua y el agua va al Trubia, y de hecho abajo, en las Xanas, pues hay dos molinos, o había, mejor dicho, dos molinos, todavía se conservan en pie. Aquí mismo en Pedro Bella hay otros dos, y claro, toda la vida que dio el río a esta zona. El agua y en la vida, Toñín. Y en la vida, de vez en cuando el vino también, pero sobre todo el agua. Bueno, hay vino que lleva un poco de agua. Eso dicen. Como yo lo que digo yo. Sigue la corriente, a ver cómo dices tú. Dilo. Sigue la corriente. Ahí. Laude. Ahí voy. Muy bien, Toño. La verdad que ya muy guapo, Los fuertes desniveles de esta zona provocan numerosas cascadas, casi una decena, que hace el arroyo de Huanga antes de entrar en las agitadas aguas del río Trubia. Siguiendo la corriente del Trubia, hay que pegar un tinorín para llegar aquí, a las cascales de Huanga. El río tiene mucho desnivel y múltiples cascadas, pero de todo eso quiero que me hable un experto. Y mientras tanto, recupero. Poco a poco voy llegando a la zona más industrial del río, la margen izquierda del río Trubia. Esta margen alberga la modernizada industria que dio origen a la localidad, la fábrica de armas de Trubia. Antes de llegar a la desembocadura del Trubia, con el Nalón, Sistiello. Sistiello
tú y es Sistiello de nombre de guerra. Sí, de guerra, sí, de guerra. Porque ya es de Sistiello. Del pueblo de Sistiello. ¿Y la fábrica qué, Sistiello? ¿Cuántos años estuviste aquí? Yo aquí estuve 40 años. Yo aquí fui aprendiz. Entré Perdóname, con 14 años. de aprendices, ¿cuántos estuvisteis? Porque mucha gente, ¿eh? Muchísimos. ¿Por qué? ¿Porque era un recurso para todo el mundo? Porque... No, porque en su momento aquí hubo un director que creó la primera escuela de aprendices de España. La primera que hubo. ¿Cómo se llamaba? El Orza, el general Orza. Y fundó lo que fue la primera... En un principio la intención era que fuera para hijos de obreros, pero bueno, aquí yo no era hijo de obrero y aquí entré. O sea que hubo muchísima gente aquí trabajando y aprendiendo. Era un refugio, o sea, era una salida profesional buena, ¿no? Trabajar en la fábrica de armas. Era una buena salida profesional, claro. Fue de lo mejorcito que hubo. En su momento, los profesionales de la fábrica de Trubia que salían de la escuela de aprendices tenían un reconocido prestigio en todas las empresas donde iban. ¿Y el aprendizaje, lo que ahora se llama formación, cuánto duraba? A mí me tocó 3 años. Anteriormente eran 4. ¿Y cobrabais? Nada, no, que va. O sea, aprendiz como si fuese una escuela de... Una escuela una FP de ahora. Una FP de ahora. Había su... De hecho, a mí me tocó el único año que después se cerró la escuela y se volvió a abrir, pero fue el único año que fue lo que era la nueva formación personal, la FP1, la de auxiliar técnico. Porque primero había lo que había la maestría, que era lo que se hacía aquí, la maestría, la antigua maestría. Maestro industrial. Maestro industrial. ¿Y cuántas horas trabajabais cuando estabais haciendo el aprendizaje? Sobre 8 horas. ¿Y luego con posibilidades de seguir? ¿O no? ¿O salís para otros sitios? No, normalmente ¿Quedabais aquí? Casi todo el mundo quedaba aquí. De hecho, aquí quedaba todo el mundo. Hubo gente que marchó para otro sitio, porque hubo épocas distintas donde, bueno, a lo mejor no había tanto trabajo, pero prácticamente todo el mundo se quedó aquí. Mucha diferencia de antes a ahora, claro. Hombre, bestial. En esta fábrica, cuando se entraba a trabajar, normalmente lo que te decían era, entra, mira a ver si entras, que eso es un trabajo para toda la vida. Y bueno, yo hace 14 meses que soy parte, he pasado a otra empresa mejor, la más grande que hay en este país. ¿Al INE? Exactamente. Ahí. Y después del aprendizaje, ¿cómo continuaste aquí? ¿Qué hiciste? Yo después del aprendizaje, una vez que terminas el aprendizaje, te decían las opciones donde podías ir. Y bueno, o sea, según te veían ellos, ¿o no? No, eso era... aquí estaba bien organizado en ese sentido, después... Pero bueno, tú terminabas con un número. El número 1, el número 2, el número 3... En la promoción. En la promoción. Y había una serie de gentes que podían ir para un sitio, para otro. O sea, había unas necesidades. Y según con el número que terminabas, podías escoger. Entonces a mí me tocó escoger y yo escogí porque en aquel momento pude para ingeniería y estuve delineante durante prácticamente toda mi vida laboral. Bueno, delineante además de sindicalista. Bueno, pues sindicalista... No llevé ninguna profesión, pero bueno, y una ocupación también te llevaría tus horas, ¿no? Hombre, yo era a tiempo completo porque llegué a estar liberado. O sea, simplemente haciendo sindicalismo durante X tiempo. ¿Qué recuerdes así que te venga a la cabeza, pum, la fábrica y te... Me acuerdo de muchas cosas, pero mira, me acuerdo de una fundamental. Yo ya te digo que era sindicalista y me tocó estar en Madrid negociando todo lo que estaba pasando, entre ello el tema de la privatización. Y yo me acuerdo cuando, viendo lo que estaba ocurriendo con la empresa y cómo se trataban las cuentas, yo siempre decía que por esta puerta de la fábrica iba a salir gente despedida y que lamentablemente algunos que no lo veían no iban a ser los despedidos. Y ¿sabes lo que después de pasar el tiempo, lo que lamentablemente me viene mucho a la cabeza? Que tenía razón. O sea, que yo no era un loco ni era un visionario. ¿Viste la venir? Que la veía venir, y no solo yo, creo que la veía mucha gente. Incluso hasta los que no la veían venir,
Después decían que, hombre, que quién iba a esperar esto de los americanos. Y bueno, yo les tengo mucho afecto a los americanos y a los no americanos, pero lo que está claro era que desde un principio la intencionalidad que tenían con esta empresa era la que tenían. Se comprometían a no cerrar ningún centro. Mira dónde está el centro de Oviedo, mira dónde está el centro de Murcia, mira dónde está el centro de Palencia, mira dónde está el centro de Madrid. O sea, quedamos 4. Se comprometían a no despedir a nadie. Mentira. Se comprometieron, esta empresa se privatizó porque llegaron a la conclusión de que no podría persistir si no había un socio que aportara cargas de trabajo y transferencias tecnológicas. El socio que buscaron fue General Dynamics. Y General Dynamics no trajo ninguna carga de trabajo, ninguna transferencia tecnológica. Lo único que trajo fue despidos y cierres. Esa es la realidad. Mejora, hombre. Es casi imposible, porque yo creo que ya lo que podía mejorar en su momento mejoró. Es decir, cuando esta empresa se privatizó, el tecnólogo se le tuvo que dar una serie de prebendas. Fue el famoso programa Leopard, 1.800 millones de euros de contratación, con un beneficio garantizado por contrato de un 10%. Conclusión, fue la gran época de esta fábrica. Se despilfarró muchísimo dinero, porque hay una cosa clara: cuanto más se facturaba, más se ganaba. Si tú tienes un 10% de beneficio en facturación, cuanto más factures, más ganas. O sea, garantiza facturación y garantiza 10% de beneficio. ¿Qué más quieres? No, más que por lo menos hubieran mantenido el tipo y no hubieran despedido a gente. ¿Qué menos? Que la podrían haber mantenido. No creo. Otras épocas vendrán, insistía yo. Sí, otras. Ahora, no sé si mejores o peores. Bueno, claro. Pero de otras. Sí, otras vendrán, cómo no. Tira para la desembocadura, amigo. Un placer. Ánimo. Gracias. Otro placer también conocerte a ti. Venga. Muy bien. Gracias. Yo tiro, ¿eh? Queda ahí. Tú descansa. Venga. Ya que estás tranquilo. Muy bien. Después de pasar por los concejos de Santo Adriano, Teberga, Quirós y Proaza, el río Trubia desemboca aquí, en el concejo de Oviedo, en Trubia, y se junta con el río Nalón. Hasta aquí seguimos la corriente del Trubia.